Había un hijo al que no le gustaba vivir en la casa de su padre por la constante irritación de su parte. Si no vas a usarlo, apaga el ventilador. La TV está encendida en la sala donde no hay nadie. Apágala. Cierra la puerta. No gastes tanto el agua. El chico había tenido que tolerar a su padre hasta cierto día en que recibió una invitación para una entrevista de trabajo. Tan pronto como consiga el trabajo, voy a dejar esta ciudad. No escucharé ni una queja más de mi padre, fue lo que pensó. Cuando salía de la entrevista, el padre le aconsejó: responde todas las preguntas que se te hagan sin dudar, incluso si no sabes la respuesta, menciónalo con confianza. El hijo llegó al lugar de la entrevista y se dio cuenta de que no había guardias de seguridad en la puerta, aunque la puerta estaba abierta hacia afuera. Probablemente era una molestia para las personas que pasaban o entraban por ahí. Así es que cerró la puerta y entró. En ambos lados del camino pudo ver flores hermosas, pero el jardinero había dejado la llave abierta y el agua de la manguera no dejaba de correr. El agua se desbordaba en el camino. Así es que él levantó la manguera, la cambió de lugar y la puso más cerca de otras plantas que la necesitaban. Luego, no había nadie en el área de recepción. Sin embargo, había un anuncio donde decía que la entrevista sería en el primer piso. Así es que subió lentamente las escaleras. Entró en el pasillo con algo de nervios y luego pisó un tapete de bienvenida, colocado cerca de la puerta, pero se dio cuenta de que estaba boca abajo. Así es que se agachó y enderezó el tapete con algo de irritación. Vio a muchos hombres entrar a la sala de la entrevista y salir inmediatamente por otra puerta. Así que no había manera de que alguien adivinara lo que se estaba preguntando dentro. Pero cuando llegó su turno, él se detuvo ante el entrevistador con cierta preocupación. El responsable tomó sus papeles y, sin mirarlos, preguntó: ¿cuándo puedes empezar a trabajar? Él pensó: ¿será una pregunta capciosa que se está haciendo en la entrevista o es en serio que me están ofreciendo ya el trabajo? ¿Qué estás pensando?, preguntó el jefe. No le hacemos preguntas a nadie aquí, dijo, pues creemos que a través de ellas no podremos evaluar las habilidades de alguien. Por lo tanto, nuestra prueba es evaluar las actitudes de la persona. Hicimos algunas pruebas basadas en el comportamiento de los candidatos y observamos a todos a través de cámaras de seguridad. Ninguno de los que vinieron aquí hoy hizo nada para arreglar la puerta, la manguera, ni el tapete de bienvenida. Tú fuiste el único que lo hizo. Por eso decidimos seleccionarte para el trabajo, dijo el jefe. Aquel joven, que siempre solía molestarse con la disciplina de su padre, no fue hasta ese momento en que se dio cuenta de cuán importante era y que gracias a ello había conseguido su primer trabajo. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y las reprensiones de la disciplina son el camino de la vida. La historia de Marta, Rosa y el juicio final. En un pequeño pueblo donde todos se conocían, vivían dos mujeres que no podían ser más diferentes. Marta era conocida por su bondad y generosidad. A pesar de tener poco, siempre encontraba la manera de ayudar a sus vecinos. Su puerta estaba siempre abierta y su corazón dispuesto a escuchar y consolar a quien lo necesitara. Por otro lado, Rosa, dotada de una belleza sin igual, poseía un corazón endurecido por la envidia y la soberbia. A menudo despreciaba a los demás, especialmente a Marta, a quien consideraba inferior por su sencillez y bondad. A pesar de las humillaciones, Marta nunca respondió con rencor. Al contrario, veía a Rosa con compasión.
entendiendo que su amargura debía provenir de algún profundo dolor interno. La vida en el pueblo transcurría, marcada por la bondad incansable de Marta y las crueldades de Rosa, hasta que un día, una tragedia inesperada unió sus destinos de la manera más inimaginable. Un terrible accidente se llevó la vida de ambas mujeres y juntas se encontraron ante las puertas del cielo, frente a un ángel de luz cuya presencia irradiaba una paz indescriptible. El ángel, con una balanza en la mano, pesó las almas de Marta y Rosa, revelando la esencia de sus vidas terrenales. A Marta, el ángel le sonrió con ternura, anunciando que su alma había sido tan ligera como una pluma, llena de buenas obras y amor. Bienvenida al reino de los cielos, donde tu bondad será eternamente recompensada, le dijo. Al pesar el alma de Rosa, el ángel mostró una expresión de tristeza. Rosa, tu alma ha sido pesada por la crueldad y la envidia. El camino que elegiste en la tierra te ha llevado lejos de la luz. Ante esta revelación, Rosa sintió un remordimiento abrumador, comprendiendo por primera vez el peso de sus acciones. Mientras era conducida hacia su destino, Marta, movida por un amor incondicional, intercedió por ella. Por favor, dale a Rosa una oportunidad, que su alma encuentre la redención. El ángel, conmovido por la petición de Marta, reveló en secreto que el destino de Rosa no era el final, sino un nuevo comienzo. El infierno no retendrá su alma eternamente, le dijo. Solo quemará los pecados que la han atado, y ella será enviada de nuevo a la tierra, a una nueva vida, donde tendrá la oportunidad de aprender y elegir el bien. Rosa, aunque no podía escuchar esta conversación, de pronto sintió una paz inexplicable al ser llevada lejos, como si una promesa de esperanza la envolviera. Marta, por su parte, entró al cielo, llevando consigo la satisfacción de haber vivido una vida plena de amor y compasión. Y Rosa, en su nuevo camino, tendría la oportunidad de redimirse, de construir una vez más una vida marcada por las lecciones aprendidas en la anterior. Esta historia nos recuerda que la bondad y el perdón pueden trascender incluso las barreras del cielo y la tierra, ofreciendo esperanza y redención. Nos enseña que nunca es tarde para cambiar y que cada alma tiene la capacidad de evolucionar hacia el amor, independientemente de los errores del pasado. En el gran diseño del universo, la misericordia y el amor incondicional son fuerzas poderosas que guían a las almas hacia su verdadero destino. Mateo 13:47 al 50 dice: El reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y cuando está llena, la sacan a la orilla y sentados, recogen lo bueno en cestas, pero lo malo lo echan fuera. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta parábola ilustra el juicio final, utilizando la imagen de una red de pesca que recoge todo tipo de peces. Al igual que la red no discrimina entre los peces que recoge, el reino de los cielos es presentado como algo que inicialmente acoge a todos. Sin embargo, al final, hay una separación decisiva entre los buenos y los malos, representando a los justos y a los malvados respectivamente. La referencia a la red que se saca a la orilla y el proceso de seleccionar y separar los peces buenos de los malos sirve como una metáfora del juicio final. En este escenario, los ángeles actúan como los pescadores que hacen la separación, lo que subraya el papel celestial en el juicio divino. Lo bueno se recoge y se guarda, simbolizando a aquellos que han vivido de acuerdo con los mandamientos de Dios y que han buscado su reino, mientras que lo malo se echa fuera,
representando a aquellos que han rechazado los caminos de Dios y que han servido en desobediencia o en rebelión contra sus enseñanzas. El horno de fuego, donde los malos son echados, alude a las consecuencias del pecado y el rechazo a Dios, un tema recurrente en las enseñanzas de Jesús sobre el juicio y la redención. El llanto y el crujir de dientes son expresiones que indican el remordimiento y el sufrimiento extremos. Marta, con su vida dedicada a la bondad y al servicio desinteresado, personifica la esencia de lo bueno que la red del reino de los cielos busca recoger. Su alma, ligera y pura, es acogida sin vacilación en el reino celestial. Eso nos habla de la promesa de la recompensa divina para aquellos que viven en armonía con los principios del amor y la compasión. Por otro lado, Rosa, cuya belleza exterior no lograba ocultar la turbulencia y la oscuridad de su interior, representa a aquellos peces que la red del juicio final separa y aparta. Sin embargo, su historia no concluye con el castigo, sino con la esperanza. La intercesión de Marta y la confesión del ángel al decir que Rosa tendría una segunda oportunidad nos habla de que la redención es posible para todos y el camino hacia la luz está abierto, incluso para aquellos que han errado. Esta historia nos invita a contemplar nuestra propia vida a través del lente del juicio divino, recordándonos que el reino de los cielos, la justicia, se entrelaza indisolublemente con la misericordia. Nos alienta para que vivamos de tal manera que, cuando llegue el momento de ser recogidos de las aguas de la existencia, seamos encontrados dignos de ser guardados en el granero celestial. Asimismo, nos enseña que el valor de nuestra propia alma no se mide por las riquezas terrenales ni por el juicio de los demás, sino por la calidad y el amor que ponemos en nuestras acciones. Marta y Rosa, a través de sus viajes espirituales, ilumina el camino hacia la comprensión de que, al final, lo que verdaderamente importa es cómo hemos amado, cómo hemos perdonado y cómo hemos vivido. La historia del albañil. ¿Has oído alguna vez la historia del albañil? Dice así: había 3 albañiles trabajando uno al lado del otro. Cuando les preguntaron qué estaban haciendo, el primer albañil respondió: estoy poniendo ladrillos. El segundo albañil dijo: estoy construyendo un muro. Pero el tercer albañil respondió: estoy construyendo una catedral. El primer albañil veía su trabajo solo como una tarea. El segundo lo veía como un proyecto. Pero el tercero lo veía como un propósito grandioso. En la vida, todos tenemos nuestros propios ladrillos que colocar. Depende de nosotros decidir cómo vemos nuestro trabajo. ¿Nos limitamos a hacer las cosas como es debido o realmente abrazamos nuestra vocación con pasión y propósito? Dediquemos un momento a reflexionar sobre la historia del albañil. ¿Cómo podemos cambiar nuestra perspectiva para ver el panorama general y encontrar sentido a nuestras tareas cotidianas? Recuerda que todos tenemos el poder de convertir nuestras acciones ordinarias en algo extraordinario. Esforcémonos por ver el propósito divino que hay detrás de todo lo que hacemos. Colosenses 3:23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para Dios y no para los hombres, sabiendo que de Dios recibiréis la recompensa de la herencia.
Había una vez un rey que tenía 4 esposas. Él amaba a su cuarta esposa. Era hermosa y la adornaba con ricas vestiduras y la complacía con las delicadezas más finas. Solo le daba lo mejor. También amaba mucho a su tercera esposa y siempre la exhibía en los reinos vecinos. Sin embargo, temía que algún día ella se fuera con otro. Su segunda esposa era su confidente y siempre se mostraba bondadosa, considerada y paciente con él. También la amaba. Cada vez que el rey tenía un problema, confiaba en ella para ayudarle a salir en tiempos difíciles. Pero la primera esposa del rey era una compañera muy leal y había hecho grandes contribuciones para mantener tanto la riqueza como el reino del monarca. Sin embargo, él no la amaba, y aunque ella sí le amaba profundamente, él apenas se fijaba en ella. Un día, el rey enfermó y se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo. Pensó acerca de su vida de lujo y caviló. Ahora tengo 4 esposas conmigo, pero cuando muera, estaré solo. Así es que le preguntó a su cuarta esposa: Te he amado más que a las demás, te he dotado de las mejores vestimentas y te he cuidado con esmero. Ahora que estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a ser mi compañía? Ni pensarlo, contestó la cuarta esposa, y se alejó sin decir más palabras. Su respuesta penetró en su corazón como un cuchillo filoso. El entristecido monarca le preguntó a su tercera esposa: Te he amado toda mi vida. Ahora que estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a estar conmigo y hacerme compañía? No, contestó su tercera esposa. La vida es demasiado buena. Cuando mueras, pienso volverme a casar. Su corazón experimentó una fuerte sacudida y se puso frío. Entonces preguntó a su segunda esposa: Siempre he venido a ti por ayuda y siempre has estado allí para mí. Cuando esté muriendo, ¿estarás dispuesta a hacerme compañía? Lo siento, no puedo ayudarte esta vez, contestó la segunda esposa. Lo más que puedo hacer por ti es enterrarte. Su respuesta vino como un relámpago estruendoso que devastó al rey. Entonces escuchó una voz que dijo: Yo estaré contigo y haré lo posible para que te sientas mejor. El rey dirigió la mirada en esa dirección, y allí estaba su primera esposa. Se veía delgada. Su aspecto era triste. Profundamente afectado, el rey dijo: Gracias. Tú me das lo que yo no te di cuando estaba bien. Bendita seas. En realidad todos tenemos 4 esposas en nuestras vidas. Nuestra cuarta esposa es nuestro cuerpo. No importa cuánto tiempo y esfuerzo invirtamos en hacerlo lucir bien, nos dejará cuando muramos. Nuestra tercera esposa son nuestras posesiones, la condición social y la riqueza. Cuando muramos, irán a parar a otros. Nuestra segunda esposa es nuestra familia y amigos. No importa cuánto nos hayan sido de apoyo a nosotros aquí, lo más que podrán hacer es enterrarnos. Pero nuestra primera esposa es nuestro espíritu, frecuentemente ignorado en la búsqueda de la fortuna, el poder y los placeres. Sin embargo, nuestro espíritu es lo único que nos acompañará donde quiera que vayamos, incluso después de la muerte. Aquí y ahora tenemos la privilegiada oportunidad de empezar a cuidar, amar y cultivar nuestro espíritu como se lo merece. Lógicamente sin descuidar a nuestra familia y amigos, y manteniendo nuestro cuerpo lo más sano posible. ¿Y tú? ¿A cuál atiendes con más dedicación? Primera de Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Soy
odio al amor. Una hija llega y le dice a su padre: «Papá, ya no aguanto más a la vecina. Quiero matarla, pero tengo miedo de que me descubran. ¿Puedes ayudarme con eso?». Y el padre le responde: «Claro que sí, mi amor, pero tengo una condición. Tendrás que hacer las paces con ella para que después nadie desconfíe que fuiste tú cuando ella muera. Tendrás que ser muy cuidadosa y comenzar a ser paciente con ella. Ser gentil, agradecida, cariñosa, menos egoísta, retribuir siempre, escucharla más, incluso invitarla al café o al té. ¿Ves este polvito? Todos los días pondrás un poco en su bebida. Así, ella morirá de poco a poco». Pasaron 30 días y la hija volvió con el padre a decirle: «Ya no quiero que ella muera. La conocí mejor y ahora aprendí a quererla. Pero ahora, ¿cómo hago para cortar el efecto del veneno?». El padre entonces le dice: «No te preocupes. Lo que te di fue un polvito de arroz. Ella no morirá, porque el veneno estaba en ti. Cuando alimentamos rencores, morimos de poco a poco. Debemos aprender a hacer las paces con quienes nos ofenden y nos lastiman. Aprendamos a tratar a los demás como queremos ser tratados. Aprendamos a tener iniciativa de amar, de dar, de donar, de servir, de regalar, y no solo querer ganar y ser servido. Nuestra actitud puede hacer la diferencia en donde hay amarguras, emociones contaminadas y odio». Efesios 4:31 al 32. «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnias, así como toda malicia. Antes bien, sed bondadosos unos con otros, compasivos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo». El trigo y la cizaña. En un tiempo muy lejano, en una tierra agraciada por el toque de lo divino, vivía un agricultor de gran sabiduría y paciencia. Sus campos eran testimonio de su dedicación, cada surco recto como una flecha, cada semilla sembrada con un propósito. Los cultivos que cultivaba no eran meras plantas, sino símbolos de conexión con la tierra y el cielo. Entre ellos, el trigo ocupaba un lugar de honor, pues era el pan de la vida, que sustentaba tanto el cuerpo como el espíritu. Una tarde, bajo un cielo pintado con los suaves matices del crepúsculo, el granjero sembró su trigo con esmero, cada grano una promesa para el futuro. Pero mientras el mundo dormitaba, un vecino envidioso, envuelto en la amargura de los deseos insatisfechos, se arrastró como una sombra por el campo. Con mala intención, sembró cizaña entre el trigo, malas hierbas que tenían un engañoso parecido con el trigo en su juventud, pero que carecían de valor y eran tóxicas en la madurez. Cuando los primeros rayos del sol despertaron al mundo, el trigo y la cizaña brotaron juntos, y sus raíces se entrelazaron en el abrazo de la tierra. Pasó el tiempo, y los criados del labrador se dieron cuenta de que las plantas indeseables se mezclaban con el trigo. Corrieron hacia su amo, con el corazón encogido de preocupación. «Maestro», le imploraron, «¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde le viene entonces la cizaña?». El labrador, que comprendió inmediatamente el meollo del asunto mejor que nadie, respondió con una calma nacida de la fe profunda: «Un enemigo ha hecho esto». Los criados, deseosos de proteger la cosecha, se ofrecieron a arrancar la cizaña, pero el labrador, con sabiduría, les detuvo. «No», dijo, «no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega.
En aquel tiempo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y así, el trigo y la cizaña crecieron uno al lado del otro bajo la atenta mirada del labrador, hasta que llegó la siega. Los segadores, guiados por la sabiduría de su amo, separaron lo verdadero de lo falso, lo valioso de lo inútil. El trigo se reunió en el granero, símbolo de la justicia y del cumplimiento de las promesas hechas bajo el cielo crepuscular. La cizaña, atada y apartada del campo, servía de recordatorio de la presencia de la adversidad y la malicia en el mundo, pero también del triunfo de la sabiduría y la paciencia sobre tales pruebas. Moraleja: la historia del trigo y la cizaña no solo es un relato sobre la agricultura, en realidad es un versículo bíblico, una metáfora profunda sobre la conveniencia de lo bueno y lo malo en la vida. La enseñanza central radica en la paciencia y la sabiduría para enfrentar las adversidades y las malicias. Así como el agricultor decidió dejar crecer juntos al trigo y a la cizaña hasta el momento de la siega, se nos invita a reconocer que en nuestra propia existencia, las dificultades y los retos crecen junto a nuestras virtudes y logros. La precipitación por erradicar lo negativo puede llevarnos a perder también lo valioso. Esta parábola nos insta a desarrollar discernimiento, entendimiento que cada situación, persona o pensamiento en nuestra vida tiene su momento y lugar, y que la prudencia debe guiar nuestras acciones. El agricultor, con su enfoque pausado y considerado, simboliza la importancia de la fe y la confianza en el proceso natural de la vida, sabiendo que al final, lo justo y lo verdadero serán separados de lo falso y lo dañino. La moraleja nos recuerda que no es nuestra tarea precipitarnos a juzgar o a actuar impulsivamente ante las adversidades o la maldad. En cambio, se enfatiza la importancia de cultivar la paciencia, mantener la fe en el orden natural y moral del universo y confiar en que, al final, la sabiduría y la justicia prevalecerán. En nuestras manos está la capacidad de coexistir, aprender y madurar junto a los desafíos, hasta que llegue el momento adecuado para la resolución y el entendimiento. Santiago 5, 7 al 8. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y las tardías. También ustedes, tengan paciencia y refuercen sus corazones, porque la venida de Dios está cerca. Este versículo invita a la paciencia y a la fe en tiempos de espera y adversidad, comparando la actitud que se debe tener ante las pruebas de la vida con la paciencia del labrador que espera el fruto de su cosecha, a pesar de las incertidumbres y las dificultades que puedan surgir. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Este versículo se vuelve una temática central en la parábola al enfatizar la importancia de la perseverancia y la fe en el proceso de hacer el bien, a pesar de las adversidades y los desafíos que puedan presentarse, como la presencia de la cizaña entre el trigo. La exhortación a no cansarse de hacer el bien subraya la idea de que nuestras acciones y decisiones, basadas en la paciencia y la bondad, eventualmente darán frutos positivos. Y aunque el mal y la malicia puedan prevalecer temporalmente, la promesa de cosechar a su tiempo refleja la sabiduría del agricultor en la parábola, quien decide esperar hasta la siega para separar el trigo de la cizaña, confiando en que el momento adecuado revelará y recompensará el verdadero valor de su paciencia y su fe.